Muy buenas noches, estimados estudiantes. Nos encontramos en nuestra segunda sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje, Introducción al Derecho, ¿cierto? Previamente habíamos hablado y habíamos tocado temas importantes con respecto a nociones y generalidades del derecho. Eh, el día de hoy vamos a finiquitar esa temática y a la vez tocar otro tema bastante interesante y además importante. Este tema les servirá a ustedes con el fin que tendrá la finalidad de que ustedes puedan desarrollar el segundo taller de nuestra guía de aprendizaje. Y además de eso, pues tendrán la oportunidad de que esta clase les servirá para lo que va a ser el examen final, que va a estar montado, si Dios quiere, el día jueves. El día jueves ya podrán encontrar su examen final. De la próxima semana ya encontrarán ese examen final. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poco del derecho como ciencia, por qué se le denomina o se tiene como ciencia el derecho. Entonces vamos a iniciar a compartir unas diapositivas que pues previamente fueron compartidas en la plataforma QDS. Entonces vamos a compartirlas, muchachos. Permítanme compartir la pantalla. Bueno, muchachos, lo primero que vamos a tratar el día de hoy, muy importante, es empezar a dilucidar y a finiquitar, porque este tema ya lo habíamos tocado, ¿cierto? Este tema ya lo habíamos abordado en la primera semana y también habíamos desarrollado un taller con respecto a esto del derecho como ciencia. ¿Por qué decimos que el derecho es ciencia, muchachos? Porque sin duda, eh, para poder desarrollar, ¿cierto? Y de alguna manera eh, entender a partir de la evolución histórica, de la evolución social, de la evolución jurídica que tiene la sociedad, ¿cierto? Se necesitan estudios. Y esos estudios se basan y se realizan a partir de unos métodos, ¿cierto? Unos métodos científicos. Entonces, ¿qué tenemos o partimos o desarrollamos la teoría de que el derecho es ciencia? Simple, muchachos. El derecho es ciencia, el derecho a partir de los diferentes pensamientos de algunos doctrinantes es ciencia, puesto que finalmente el objeto de estudio de, del derecho es la sociedad, ¿cierto? ¿Qué estudia el derecho? Al individuo eh, que hace parte de la sociedad. El ser humano es un ser social por naturaleza y como ser social tiende a vincularse tanto de manera personal, familiar, ¿cierto? Y social con sus semejantes. Y a partir de ellos, muchachos, la tendencia es a, a desarrollarse un sinfín de conflictos. A partir de ello, muchachos, el derecho, ¿cierto? Eh, regula o se establece como una manera de poder controlar y poder establecer una regulación a esas relaciones sociales que el hombre entabla con sus semejantes. ¿Cuál es la forma de regular eso, muchachos? Fue a través de normas, a través de reglas, a través de leyes. ¿Qué características tienen esas leyes, esas normas? La coercitividad. ¿Qué es la coercitividad? Es la fuerza o la obligatoriedad que tiene esa norma y que las personas que hacemos parte de ese grupo social, de ese conglomerado, tenemos la obligación, ¿cierto? La obligación por parte
tanto individual como colectiva, de ceñirnos a esas normas jurídicas. Principal característica de una norma jurídica, la obligatoriedad, la coercitividad. Al momento, muchachos, de que una norma sea infringida, una norma no sea cumplida, va a traer para el individuo que así lo haga una consecuencia jurídica. Infringir una norma jurídica, ¿cierto? Traerá como consecuencia una sanción. Esa sanción podrá ser civil, esa sanción podrá ser de índole laboral, esa sanción podrá ser de índole penal si de pronto cometemos un delito, o por el contrario, si vamos en contra del orden establecido, de pronto una sanción de tipo administrativa, ¿listo? Pero el derecho es ciencia, y esto quiero que lo tengan claro, porque hace énfasis en el estudio del hombre en sociedad, del hombre en sociedad. Y a partir de esa relación que tiene el hombre en sociedad, pues se crean los conflictos y la misma norma jurídica va a crear lo que conocemos como las soluciones, ¿cierto? Esas soluciones van a ser coercitivas o pueden ser desarrolladas a partir de unos mecanismos alternativos, pues, que nos trae la misma norma. Claro eso, muchachos, ¿por qué el derecho es ciencia? Simple. Y a partir de ello, podemos decir que el derecho como ciencia, es decir, que es el estudio de la sociedad, podemos decir que el derecho tiende a relacionarse o tiene mucha relación con otras ramas de la ciencia. Entonces aquí vemos como ejemplo la sociología, la economía, la psicología y la moral. Entonces vamos ahorita a enfocarnos en cada una de ellas para poder llegar al otro tema que es el que pues más nos interesa, que son los elementos constitutivos de la norma jurídica o del derecho. Entonces, ya para finiquitar este tema, cierto, el derecho como ciencia constituye un conjunto de conocimientos críticos y teóricos. Es decir, como ciencia debe crear pautas, cierto, crear teorías, crear tesis a partir de métodos científicos. Es decir, ese método científico debe tener una observación, tener una medición, registrar, ¿cierto? Como cualquier proyecto de investigación que realicemos en cualquier área de la ciencia. ¿Y qué método utiliza el derecho? El método mixto. Ustedes recuerdan que habíamos hablado, o bueno, en cualquier área de la ciencia sabemos que hay varios métodos científicos. Encontramos el método cualitativo y el cuantitativo. Y sabemos que el método cualitativo y cuantitativo es aquel, el cuantitativo es aquel que clasifica a partir de unas cifras, ¿cierto? De unos indicadores, las características, por ejemplo, de la sociedad. Es decir, lo enumera, cuantifica, le da un índice numérico. Y lo objetivo es desarrollar conductas, conceptos, ¿cierto? Cualidades. Y para de pronto ya dejar ese tema claro, es más que todo un método filosófico, es decir, a partir de diferentes eh, teorías filosóficas, se empieza a realizar un estudio científico y pues se crea lo que es la norma jurídica. Bueno, ya pues habíamos dicho que como método científico seguía diferentes circunstancias, ¿cierto? La observación, la experimentación, la verificación, la inducción, como en cualquier otro método científico. Es decir, que a la final, muchachos, y yo extiendo esta pregunta, ¿quién crea las leyes en Colombia? El Estado. El Congreso de la República. Muy bien. Eh, es muy cierto lo que dice María Paz, el Estado, ¿cierto? El Estado, pero más concretamente lo que nos dice David, el Congreso hace parte del Estado. Eh, en Colombia nos encontramos en un establecimiento
de que está dividido en un poder público, ¿cierto? Un poder tripartito. Y es el órgano legislativo el encargado, pues, de crear las leyes. Y ese órgano legislativo está conformado por lo que conocemos como el Congreso de la República, que también hace parte del Estado, ¿cierto? Eso hay que entender. Pero el encargado de crear las leyes es el Congreso de la República en cabeza, pues, del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. Ese es el órgano legislativo. Pero ese órgano legislativo, cierto, que está compuesto por esos senadores y representantes a la Cámara, pues tienen que tener unas tesis o teorías, y esas tesis o teorías se crean a partir de un método científico. No crean que eso sale o se crea a partir, por obra y gracia sí, del Espíritu Santo, digámoslo así. Eso nace a partir de experimentación, de observar, de cómo la sociedad se relaciona, de cómo realmente de pronto una norma puede o no servir, si de pronto en otro espacio, ¿cierto? Otro país se ha utilizado una norma, a ver de pronto cómo ha funcionado. Es decir, hay una verificación, ¿cierto? Y observación de lo que sucede de pronto en otros lugares. Pero a eso hace referencia eso de utilizar un método científico a partir del estudio. Es decir, es una ciencia como cualquier otra, como las ciencias naturales, ¿cierto? Como la biología. Podemos decir entonces, y ya para finalizar esta parte del derecho como ciencia, que el derecho hace parte de las ciencias sociales. Estudia el hombre, el individuo, el ser humano en sociedad. El derecho, muchachos, tiene relación importante con otras ciencias, pero así como tiene relación, semejanzas, también tiene diversas diferencias. Entonces vamos a hablar primero de el derecho y la moral, porque entre el derecho y la moral podemos decir que hay diversas semejanzas. La primera que podemos encontrar, creo que ya ahí se ven las diapositivas, sí, ahí se ven. La primera que lo primero que tenemos que anotar es que la moral, ¿cierto? Como concepto es aquella eh, ciencia, porque la moral también es ciencia que define las leyes de la actividad libre del hombre, es decir, qué está bien o qué está mal para, para el hombre conseguir, pues, sus objetivos, ¿cierto? Eh, por eso se le ha denominado la ciencia del bien y del mal. Entonces, esa moral se desarrolla a partir de las costumbres de las personas. Eh, en pocas palabras, muchachos, la moral son reglas de conducta. La moral o podemos decir que la moral son normas o reglas que me dicen a mí cómo proceder eh, en cuanto a las relaciones que tengo con mi prójimo. ¿Listo? Pero la diferencia, en cuanto a esa norma jurídica y la norma moral es que aunque ambas sean reglas de conducta, porque obviamente el derecho, la norma jurídica es una regla de conducta, la norma jurídica tiene como característica la obligatoriedad. ¿Listo? La norma jurídica es obligatoria, es coercitiva. Si tú infringes una norma jurídica, obviamente vas a tener una consecuencia jurídica, eso ya lo hemos manifestado. Por el contrario, si tú infringes una norma moral, lo que va a suceder es que habrá un reproche social, pero no habrá una consecuencia jurídica. ¿Cuál es la razón Coercivo, de ¿no? ser? No es coercitiva, es decir, no te impone a ti, no te obliga eh, a seguirla completamente. Si tú, por ejemplo, digamos una norma moral, digamos que es el respeto hacia tu prójimo, ¿cierto? O a vestirte bien o a estar aseado, ¿cierto? Son normas
que de pronto son intrínsecas del hombre de pronto comportarte bien con el prójimo, es una norma moral. Pero si tú de pronto, sí, obviamente si no sobrepasas los límites del derecho, la norma jurídica, lo único que te puede suceder es un reproche social, digan, ese muchacho es grosero, ese muchacho es desasiado, ese muchacho es indisciplinado, pero no va a llegar a una consecuencia jurídica como lo puede, por ejemplo, una norma jurídica. Entonces, si tú infringes una norma penal, si cometes un delito, te vas a ver abocado a un proceso penal y probablemente, obviamente, partiendo de un principio, el principio de la presunción de inocencia, podrás verte abocado a una sentencia condenatoria o absolutoria, ¿cierto? O de pronto, en el caso tal, no hablando solo del penal, en un caso laboral, si tú omites pagar las cesantías o cualquier prestación social o seguridad social o prestación económica a tu trabajador, pues vas a tener unas consecuencias jurídicas, ¿cierto? Si tú, por ejemplo, en el ámbito del derecho administrativo, como Estado, incluso evades una obligación que tienes como Estado, también te vas a ver abocado a una sanción jurídica, a una consecuencia jurídica. Así sucede igual en el ámbito del derecho de familia, en el ámbito del derecho civil. Si tú no, por ejemplo, pagas una deuda, una obligación, pues te vas a ver abocado a, a un proceso judicial. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero que comprendan en cuanto al derecho y la moral. Son reglas de conducta, una es coercitiva, la otra no es coercitiva. Simplemente, en el caso de la moral, sí habrá un reproche social, pero no te acarrea esa, infringir una norma moral, no te va a acarrear una consecuencia jurídica a través de una sanción. ¿Listo? El derecho sí, la norma jurídica es coercitiva y por ende debes amoldarte a lo que el derecho o esa norma te demanda. ¿Listo? Si no lo haces, existen los métodos, las acciones judiciales por medio de las cuales el mismo Estado, como lo ha dicho María Paz, a través de la rama judicial, te pueden obligar a hacer de una manera coercitiva. ¿Listo, muchachos? Bueno. Entonces, habíamos dicho que sí, existen similitudes, ¿cierto? Son reglas de conducta, producto de la sociedad, producto de las relaciones entre personas. Ambas son ciencias, porque es el estudio de la sociedad. Persiguen el mismo fin, ¿cierto? De imprimir una regla de conducta, suministrar una línea de comportamiento. Ambas persiguen lo mismo. Pero como ya lo hemos dicho, ambas son unas ciencias autónomas, independientes, con contenidos propios y muy específicos. Entonces ya lo habíamos dicho. Podríamos afirmar, y ya para finiquitar este tema, de que el, el derecho, la norma jurídica, podríamos indicar que es o que se rige a partir del campo externo de la conducta, es decir, es un reproche a lo que la persona realiza, ¿cierto? Y que puede ser castigado por la misma norma. Recordemos que la misma norma, y lo vamos a ver ahora más tarde, la misma norma trae consigo la sanción. Y obviamente la moral podríamos afirmar de que es el estado interno del hombre, lo que el hombre internamente cree que está bien o está mal. ¿Sí? Que sí, puede haber un reproche social, es cierto, pero ese reproche social no se va a transformar de pronto en una sanción jurídica. ¿Listo? Ese reproche o ese perfeccionamiento que se exige a partir de la moral no te va a llevar a que de pronto se imponga una condena o de pronto una sanción jurídica. Bueno,
muy importante, el derecho y la sociología, muchachos. Ya esto lo habíamos hablado, pero hay que darle la estocada final a esto del derecho y la sociología. La sociología, ¿cierto? Es una de hace parte también de las ciencias sociales, es una de las más importantes. ¿Cuál es el objeto de estudio de la sociología? Obviamente, el hombre en sociedad, al igual que el derecho. Entonces, es prudente afirmar, eh, queridos muchachos, que la sociología es la base. La sociología es el pilar. La sociología es el fundamento que le sirve al derecho para poder regular esa conducta. Podríamos decir entonces que la sociología hace el trabajo Profe, sucio. ¿puedo volver a La repetir? socio... Esa parte se me entrecortó un poquito. Sí, claro que sí. La sociología, ¿cierto? Habíamos dicho que es, eh, es una ciencia, ¿cierto? Es una ciencia social. ¿Por qué ciencia social? Porque también estudia al hombre en sociedad y que el objeto de estudio de la sociología es el hombre en relación, ¿cierto? O en contacto con sus semejantes. Entonces podemos decir de que hay muchas semejanzas, demasiadas semejanzas entre lo que es el derecho y la sociología. Podemos afirmar, ambas estudian al hombre, ambas, el objeto de estudio es la sociedad, ¿cierto? Pero lo que diferencia al derecho con la sociología o al derecho de la sociología es que el derecho es el encargado de regular la conducta que estudia la sociología. Podemos afirmar que la ciencia que hace el estudio, la ciencia que observa, la ciencia que experimenta, la ciencia que realmente hace el trabajo sucio es la sociología. La sociología le sirve como base, como impulso, le sirve como pilar fundamental al derecho para que éste pueda regular el mundo. ¿Sí? La sociología es la herramienta fundamental del derecho. Para que el derecho se cree, para que el derecho tenga su origen, obviamente necesita de unas bases y estudios científicos a partir de la observación. Y de eso es lo que se encarga la sociología. De eso es la sociología. Una pregunta, muchachos, con respecto a esto. Todo claro, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar ahora del derecho y la economía. Una de las finalidades, muchachos, del Estado, ¿cierto? De ese conglomerado social que conforma el Estado, es la satisfacción de necesidades. Eso no hay que tapar el sol con un dedo de que lo que busca el Estado es satisfacer las necesidades pues, de la prole, ¿cierto? De las personas que hacemos parte de ese Estado, la nación. Y para poder desarrollar de una manera acorde y de una manera correcta uno de esos principios y fines del derecho, que es pues el bienestar general, que ya eso lo habíamos hablado, pues necesitamos de unas estrategias económicas. Y esas estrategias económicas eh, deben ser, deben ser, muchachos, no es que puedan ser, sino que deben ser o deben estar plasmadas en una norma jurídica. Es decir, el proceder del Estado, cómo el Estado va a hacer, por ejemplo, la inversión social, cuál va a ser el sistema económico establecido en un Estado, pues debe estar claramente establecido en una norma jurídica. Y, por ejemplo, en un sistema socioeconómico como el nuestro, que es netamente capitalista, pues un Estado con un sistema socioeconómico capitalista debe contar con un sistema normativo que le pueda servir como impulso para poder desarrollar esas políticas de Estado capitalista, ¿cierto? En un país, por ejemplo, como el nuestro, no van a poder existir normas que de pronto vayan en contra de la propiedad privada, por ejemplo.
¿cierto? Si estamos en un país capitalista, lo ideal, pues, que exige un Estado capitalista es la protección de la propiedad privada. Debe estar incluso como un derecho fundamental o como un derecho constitucional, igual como sucede acá en Colombia. Contrario censo, si estuviéramos en un país o en un sitio de sistema socioeconómico socialista o comunista, ese país necesita una normatividad establecida a partir de las características de ese sistema socioeconómico o político. Entonces vemos que, y ya lo habíamos dicho anteriormente, que a partir de la relación del derecho con otras ciencias, podemos afirmar que se pueden ir generando cambios, se pueden ir generando evolución normativa a partir de los cambios socioeconómicos, ¿cierto? Incluso políticos, más que todo políticos, porque damos el ejemplo de Venezuela, ¿cierto? Y suena trillado que se dé ese ejemplo, pero es uno de los mejores ejemplos que encontramos aquí en Latinoamérica. Venezuela anteriormente era un país capitalista. Venezuela era un país como el nuestro, capitalista a morir. Llega una persona con unas ideas, ¿cierto? Con una política, es decir, política es estrategia, política es manejo, política es administrar. Esa es la política buena, la política mala es la politiquería. Llega una persona con una idea totalmente diferente, con unas ideas plasmadas, con tesis del marxismo, ¿cierto? Que iba en contra de la propiedad privada. eh, y entonces llega esta persona con ideas transformadoras, con ideas de cambio y necesita de impulsar a partir de la normativa vigente, eh, esas ideas sociopolíticas. Entonces, vimos cómo esta persona que llegó a Venezuela tuvo que hacerse, por ejemplo, el poder legislativo, crear normatividad que le permitiera, por ejemplo, expropiar empresas, expropiar bienes inmuebles, ¿cierto? Controlar de una manera más propia la economía del país. ¿Con qué fin? Podría decir que al principio el marxismo, eh, el socialismo tiene una idea un poco loable, pero tal vez el error que cometen ellos es que no tienen una sostenibilidad financiera que soportar esas ideas. Entonces, el derecho tiene esa semejanza o esa relación con la economía, puesto que a partir del cambio de la idea económica, de la idea político-económica, también puede cambiar la norma. ¿Listo? O se va a ir modificando teniendo en cuenta esa idea socioeconómica. El derecho y la psicología, muchachos. Muy importante. ¿Qué es la psicología? A ver, ¿quién me dice? Ahí a partir de lo que estamos viendo en las diapositivas. ¿Quién me dice? Es el estudio, ¿cierto?, de la mente humana. El estudio de las relaciones a partir de la mente, ¿cierto? Entonces, si podemos afirmar de que la psicología estudia al hombre, pero internamente. La parte psicológica, la parte de la mente, la subjetividad, como así podríamos afirmar. En este caso, muchachos, la psicología tenemos que apartarla o hacer un paréntesis
entre lo que es la psicología y la psiquiatría. ¿Será lo mismo? ¿Quién me dice? A ver. La psicología estudia como la conciencia, o sea, los fenómenos, digamos, que tiene la mente humana, o sea, las actitudes. Es como, tiene un parecido con la sociología, pero la diferencia es que la sociología estudia la relación con el hombre. La psicología estudia meramente al hombre internamente, mientras que la psiquiatría, pues de lo poco que sé, es como la forma de digamos, como aplicar lo que psicológicamente está predispuesto según los pensadores o los, digamos, pues en las diferentes escuelas de la psicología. La psiquiatría es como esa rama de la medicina a la cual se puede adaptar para lograr resolver esos problemas o conflictos de conciencia, ya pero en la forma material, o sea, en la vida real, no tanto en el subconsciente, sino ya afuera de esto, o sea, en la parte material, en lo objetivo, no en lo subjetivo. Listo. Bueno, muy bueno lo que dice ahí. Y hay que indicar que sí, la psicología estudia la mente, la parte interna, ¿cierto? Pero más que todo va basado en la parte de que en cómo afecta, ¿cierto? Esa psicología a la mente, la relación social del hombre. Eso por un lado. La psiquiatría, por el contrario, estudia la inimputabilidad del ser humano, la conducta totalmente desviada del hombre, persona declarar incapaz a partir de un no vamos a decir retraso mental, sino de un problema psiquiátrico que tenga una persona. Es decir, esa persona que por ser inimputable no va a responder penalmente, no va a hacerse un reproche penal, porque es una persona que no puede autodeterminarse. La psicología o la persona que se encuentra en terapia psicológica es una persona que sí sabe lo que hace, pero que tiene una conducta antisocial tratable. Por ejemplo, la psiquiatría, tenemos el ejemplo del esquizofrénico. Esa persona que tiene esquizofrenia es una persona peligrosa, es una persona que tiene tendencia al suicidio y también al homicidio, ¿cierto? Entonces Sí, vemos cómo la o como los psicología, violadores, ¿sí? que dicen que los violadores, según estudios psiquiátricos, no psicológicos, psiquiátricos, dicen que una parte del lóbulo frontal de ellos no es que ellos quieran, sino que no lo pueden evitar. O sea, que literalmente el líbido se les activa al momento de ver a un niño. Eso es lo que explican también, que no, o sea, que pues de lo que yo sé de penal y de lo que he estudiado, la verdad es que dicen que o sea, lo digo hablando meramente, digamos, profesionalmente, o sea, no quiero que se venga a malinterpretar, pero yo pienso todo lo que he estudiado y lo que he leído, que a un violador, por más que hable a un niño que es un delito horrible, no se le puede juzgar de la misma manera que una persona, y no es darle prioridad o ventaja, sino que es una persona a la cual tiene un tratamiento que puede que nunca se le quite y que no puede responder con una pena de prisión, porque se supone que la pena de prisión o la pena intramural lo que busca es la resocialización, mientras que esto se sabe que puede que no se resocialicen nunca y siempre van a tener que estar en un tratamiento en un centro psiquiátrico. Yo pienso que muchas cosas, por lo menos hablando aquí en el país, eso no se ha sabido llevar de la mejor manera. Así es. Y no solamente aquí en el país, sino que esas personas realmente sí necesitan de un tratamiento psiquiátrico. Ahora, es muy importante lo que acabas de afirmar. La psicología es una ciencia totalmente independiente de la psiquiatría, puesto que la psiquiatría hace parte de la medicina, ¿cierto? El psiquiatra debe estudiar, o el psiquiatra es médico, el psiquiatra debe estudiar en medicina. Entonces, ¿qué sucede ahí, muchachos? Es que la psiquiatría lo que estudia son problemas médico-neurológicos, es decir, problemas, vamos a decir, físicos o por alteraciones del cerebro, ¿cierto? Esas alteraciones que hemos escuchado diversas veces, que la persona de pronto que tiene un problema en la parte izquierda o frontal tiende a cometer tal delito, ¿cierto? Esos son estudios
que hace la misma psicología, la misma psiquiatría a partir de la medicina, ¿cierto? Y que a partir de esos estudios, pues se crea lo que es las diferentes formas o métodos a partir de una norma, y esa es la relación a lo que quiero llegar entre el derecho y la psicología y de pronto asociarlo a lo que es la psiquiatría, de que esas personas que tienen de pronto un trastorno, ya sea psicológico o ya sea psiquiátrico, necesitan de un tratamiento que debe estar debidamente regulado en una norma jurídica, porque es que una persona que tiene un trastorno psicológico o psiquiátrico no va a poder ser reprochado jurídicamente igual, ¿cierto?, que una persona que se encuentra en sus cinco sentidos. Entonces, pues aquí encontramos diversas relaciones o semejanzas entre lo que es el derecho y la psicología, muchachos. Muy bien. Y obviamente, muchachos, el derecho y la historia, esto debe ir de la mano. Eh, los sucesos históricos nos dan a conocer cómo de pronto en el pasado fue utilizado de una manera correcta, cómo no funcionó eh, la implementación de una norma, la implementación de una ley, ¿cierto? Es a partir de, de conocimiento de las diferentes fases jurídicas, es decir, si de pronto en un espacio de tiempo y lugar determinado así funcionó, ¿por qué crees tú que va a funcionar en este momento? Entonces son estudios históricos, es decir, momentos pasados, eh, estudiarlos, experimentar, saber qué sucedió, con el fin de que de pronto eh, nos pueda, eh, nos pueda servir en la actualidad. Por eso es que el derecho y la historia van ligados de la mano. El derecho ha existido desde la época antigua. Recordemos que desde la edad antigua habían normas, ¿cierto? Habían reglas de conducta que en el evento de que se infringieran te podrías ver abocado a una sanción. Por ejemplo, si tú cometías el delito de homicidio, cometías muerte a una persona o le cercenabas la mano, pues te podrías ver abocado a que a ti se te hiciera lo mismo, lo que conocíamos como eh, la ley del talión, ¿cierto? El ojo por ojo, diente por diente, eh, código de Hammurabi, código de Manú, ciertas situaciones en donde el castigo era más severo. Y todas esas situaciones han servido para que a la postre de hoy en día conozcamos todo con respecto, o sea, implementen situaciones con base al respeto de los derechos humanos, ¿cierto? De pronto, eh, que nos sirva de ejemplo, la historia sirve de ejemplo de cómo se debe aplicar o no una norma jurídica o de pronto un proceder del hombre, una conducta que de pronto fue tratada de una manera totalmente distinta en un espacio de tiempo determinado. ¿Ves? Por eso es que el derecho y la historia tienen mucho en común porque sirve para saber si podría o no funcionar una norma eh, que se, que se esté tratando de implementar. Bueno, y obviamente, muchachos, ya para abordar otra temática, no está de más afirmar que, que el derecho como parte de las ciencias sociales también tiene vínculos o tiene relación con otras ciencias, ¿cierto? ¿Como cuáles? Como la fisiología, como la química, como la balística, la toxicología. Son ciencias que le sirven al derecho y a sus diferentes ramas, eh, pues a regular esas conductas. Pues ponemos el ejemplo de la balística, de la toxicología, que pues sirven como parte de la criminalística para pues hallar responsable de una conducta típica antijurídica y culpable, es decir, de un delito. Son ramas o son ciencias que de alguna manera prestan una ayuda al derecho y que guardan una relación importante con esta ciencia, porque hay que recordar y afirmar y recontrafirmar de que el derecho es ciencia. El derecho es una ciencia como cualquier otra.
Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? Para ya abordar la otra temática que es muy importante. Bueno, entonces, siguiente tema que hace parte de, pues, de nuestra segunda lección, porque la tercera lección vamos a ver si de pronto el día martes o miércoles hacemos la sesión sincrónica. El día martes, yo creo que el día martes, por ahí a esta hora que podamos estar los tres, podemos hacer la sesión sincrónica en donde vamos a hablar de las escuelas del derecho, ¿cierto? Donde aquí la compañera María Paz nos va a hacer una breve exposición y vamos a hablar sobre la clasificación del derecho. Entonces vamos a iniciar con este tema que son los elementos esenciales del derecho. Como, como ya he sabido, un elemento esencial es algo que es constitutivo de algo, ¿cierto? Es algo que si no está, no podemos afirmar o no podremos afirmar, no podremos establecer. Muchachos, ¿me escuchan? Me fue la conexión acá en el computador. ¿Me están escuchando? Muchachos, Se le fue la muchachos, conexión, profe. muchachos, ¿me escuchan? Sí, sí, profesor. Es que Sí, profe. creo que se me cayó el internet, pero ya aquí volví. Denme un segundito mientras conecta el computador. A ver, para empezar con... Todavía se ven las diapositivas, muchachos. Todavía se ven las diapositivas. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a tratar de abordarlo, puesto que todavía seguimos grabando. Perdí la conexión del computador, pero no hay problema. Entonces, eh, siguiente tema es, vamos a hablar sobre lo que son los elementos esenciales del derecho, es decir, aquellos elementos que constituyen o que crean, que hacen parte de la norma jurídica. Sin ellos, ¿cierto? Sin ellos, no podríamos afirmar que, o no podríamos estar frente a lo que conocemos o lo que conoceríamos como derecho, como norma jurídica. Es decir, muchachos, que estos son los elementos o lo constitutivo que siempre vamos a encontrar en una norma jurídica o en una relación o vínculo jurídico. Entonces, primero, entender eh, que vamos a hablar de esos elementos constitutivos que hacen parte del derecho. A ver, primero, el sujeto activo. El sujeto activo, muchachos, es aquella persona, ¿cierto? Ya sea natural o jurídica. ¿Qué es una persona natural y qué es jurídica? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes cuando oyen Una mencionar eso de persona natural? A ver, natural. persona natural es como usted y como yo y como María. O sea, una persona que tiene derechos, o sea, tiene capacidad, tiene los elementos esenciales para tener, digamos, capacidad jurídica. O sea, tiene capacidad, tiene nombre, tiene domicilio, ese tipo de cosas. Y una persona jurídica es aquella que se crea a través de la regulación del Estado, que también adquiere capacidades para poder existir. Listo. ¿Qué me dice María Paz? Bueno, comparto la opinión del compañero.
Pues sí, una persona natural, pues como todo. Y una persona jurídica es la que se crea más bien a través de las leyes, diría yo. Bueno, entonces ya para de pronto quede ese concepto de persona natural o jurídica, tenemos que afirmar que la persona natural es el individuo, es el ser humano, ¿cierto? Es el ser humano. Es decir, María Paz Hernández Berrocal, identificada con cédula de ciudadanía número tal. Esa persona de carne y hueso. Esa es una persona natural. Una persona que se puede identificar e individualizar. Entonces, yo digo, María Paz es una muchacha de cabello negro, que tiene una cara bonita, ¿cierto? Individualizo e identifico a David, David Navas, identificado con cédula de ciudadanía tal, con, ¿cierto? Es una persona trigueña, ¿cierto? Cabello negro, ¿cierto? Esa es la persona natural. La persona jurídica, por el contrario, es es un ente ficticio, es un ente imaginario que pues también tiene unas características como la capacidad, ¿cierto? Tiene unas características como el domicilio, como cualquier persona natural, pero que eh, no podemos decir que es una persona que podemos individualizar, una persona que podemos decir unas características biológicas, ¿cierto? Biológicas de ser humano. El ente, la persona jurídica es un ente ficticio creado por el mismo hombre. Entonces, podemos afirmar que es una empresa, una entidad, ¿cierto? Persona natural, David Navas. Persona jurídica, por ejemplo, SENS, ¿cierto? Es un ente que no podemos nosotros eh, individualizarlo y decir es una persona, ¿cierto? No es biológicamente individualizable, pero sí podemos decir que tiene unas características y eh, podemos decir que unos atributos de la personalidad, ¿cierto? Obviamente, porque es una persona jurídica. Entonces, el sujeto activo, muchachos, puede ser tanto natural como jurídico, es decir, puede ser un ser humano biológico como también puede ser una entidad, una empresa, Profe, ¿qué otro ejemplo ¿sí? de persona jurídica? ¿Qué otro ejemplo de persona jurídica? A ver, la universidad cooperativa, Ah, ok. Colpensiones, ¿cierto? Solamente Son entidades. empresas, sí, No, empresas. porque también puede ser una empresa que tú crees, o sea, lo importante es que, por ejemplo, esta tenga capacidad, o sea, por lo menos una persona jurídica nace de varias formas. Una de esas, por ejemplo, es que le leves a escritura pública o la registre en la Cámara de Comercio. ¿Cómo identifico yo una persona jurídica? A través de el número de identificación tributario, ¿cierto? En NIT. El Allá NIT, el NIT. ¿ya? Es una entidad, es un ente que es ficticio, pero que tú lo puedes caracterizar a través de los atributos de la personalidad. ¿Yes? Puede estar registrado, claro. Claro. Bueno, entonces, características del sujeto activo es el titular del derecho, es decir, el que se beneficia de la norma. Es aquel que puede hacer exigible un derecho objetivo, ¿cierto? Un derecho positivo. Es el que exige el cumplimiento de la regla o norma jurídica. ¿Ves? También podemos denominarlo o asemejarlo a la palabra o al concepto del acreedor. En pocas palabras, por ejemplo, el sujeto activo es aquella persona que puede hacer exigible un derecho. Entonces, tenemos como ejemplo eh, la persona o el menor que, al cual el padre tiene la obligación de, de suministrarle alimentos. Si el padre no le suministra alimentos, ese menor a través de un representante legal podría ser la madre, tendrá la capacidad de hacer exigible o exigir
el cumplimiento de esa norma jurídica que le otorga la obligación al padre de suministrarle alimentos. Al igual que, por ejemplo, en el ámbito laboral, el trabajador tiene derecho o puede exigir el pago, por ejemplo, de las acreencias laborales, prestaciones sociales, seguridad social, etcétera, etcétera. En el ámbito de lo penal, muchachos, allí se invierte este rol, puesto que el sujeto activo es la persona que infringe la norma, la persona que Comete la conducta. comete la conducta punible, el sujeto activo de la conducta punible, es decir, quien comete el delito. Claro eso, muchachos. Si, por ejemplo, realizamos un contrato de mutuo, será el sujeto activo el que Que se le está cortando la señal. No se le entiende. va a exigir el pago al deudor. Pero ahí ya me escuchan, ¿cierto? Sí, ya. Ahora sí, porque se le había cortado la comunicación. Se les fue otra vez la conexión. Eh, aquí estoy. Sujeto activo es aquella persona que se beneficia de la norma, aquella persona que puede exigir el cumplimiento de una norma jurídica. Ya dimos ejemplos y de eso se trata. Por el contrario, el sujeto pasivo es aquella persona que debe dar cumplimiento a la norma, a quien se le hace exigible el cumplimiento de la norma. ¿Ves? Es quien debe dar cumplimiento a favor del titular del derecho. Entonces, es el padre que no quiere pagar alimentos al hijo. Es el padre que tiene la obligación de suministrar alimentos. Es el empleador, ¿cierto?, que debe pagar las prestaciones sociales. Es el sujeto pasivo en el ámbito de lo penal, que ahí sí se invierte el rol, ¿cierto? El sujeto pasivo es simplemente la víctima, la persona que sufre las consecuencias del delito. En este caso, muchachos, el sujeto pasivo es el que se obliga o al que la norma lo obliga a cumplir lo establecido en la misma norma, valga la redundancia, ¿cierto? Creo que entre esos dos elementos no hay ningún inconveniente, creo que está claro lo que es el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos? Profe, no entendí cómo, o sea, el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es aquella persona que está obligado a cumplir lo que la norma establece, ¿cierto? ¿En favor de quién? Del sujeto activo, del que habíamos hablado anteriormente. Si uno exige, el otro está obligado a cumplir. ¿Listo? Entonces Bien. vemos sujeto activo, por ejemplo, trabajador, que puede exigir el pago de unas acreencias laborales. Sujeto pasivo, el empleador que debe cumplir con el pago de esas prestaciones y si no lo hace, podría ser demandado. ¿Listo? Ya, profesor, entendí. Bueno. Bueno. Bueno, entonces aquí pues recordamos lo que habíamos afirmado de lo del derecho penal, ¿cierto? Que en ese caso hay una inversión en el ámbito de los sujetos. El sujeto activo es la persona que infringe la norma y el sujeto pasivo es quien sufre las consecuencias de la infracción penal, ¿cierto? Del delito. Bueno. Muchachos, ¿alguna pregunta con respecto a ello? No. Todo claro, ¿cierto? Todo claro. Bueno. Entonces ahora vamos a hablar de otro elemento que es la prestación. La prestación podemos asemejarla a obligación, ¿cierto?
o a lo que se le exige por parte de la norma eh, al sujeto activo, ¿cierto? Es lo que debe realizar o lo que la norma exige al sujeto activo. Entonces, esta prestación, ¿cierto? Puedo volver a repetir, porque estoy leyendo y, o sea, de lo que entendemos, el sujeto activo, a diferencia del derecho penal, el sujeto activo es quien va a recibir la prestación. Pero no sé si estaré yo leyendo mal o me confundí ahora, no sé, en la diapositiva dice que es la actividad que está obligado el sujeto pasivo en beneficio del titular o derecho del sujeto activo. No, no sería al revés. No, no, no. En cuanto a la prestación, ¿cierto? Es a lo que se ve obligado el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo es, por ejemplo, el empleador que debe cumplir como prestación el pago de las prestaciones sociales, ¿cierto? Y el sujeto activo en este caso sería el titular del derecho. ¿Quién es el titular del derecho? Por ejemplo, en el caso que te expongo, el trabajador. ¿Listo? Entonces, eh, seguimos Profe, con la misma. pero Cuéntame. profe, o sea, sí me enredé un poquito ahora, porque, o sea, de lo que yo tengo claro, es que ahorita Ujú. estábamos viendo y yo había entendido que el sujeto activo en este caso, sacándolo de lo penal, el sujeto Ujú. activo es quien va a recibir la prestación, o sea, es el acreedor, es el titular del derecho, Sí, claro, claro. mientras que el pasivo va a ser el obligado. Sí, sí es así, o sea, estoy en lo Así correcto. Porque, es, así ah, ya, es, así es. Así es como lo habíamos dicho anteriormente, y aquí en la diapositiva que estamos viendo, el obligado es el sujeto pasivo, ¿cierto? Aquí está claro y estamos estableciendo que el obligado es el sujeto pasivo. Quien debe cumplir con lo establecido en la norma, en este caso la prestación u obligación, es el sujeto pasivo. ¿Y quién es el beneficiario de la norma? Pues el sujeto activo, ¿cierto? Entonces, quien realmente, ¿cierto? Va a cumplir con esto de la prestación, es decir, la obligación, lo que exige la norma es el sujeto pasivo. Que se invierte en lo penal, sí, porque quien infringe la norma en el ámbito de lo penal es el sujeto activo. Ahora, en el ámbito ya, pues, del ordinario, ¿cierto? De la jurisdicción ordinaria, pues vemos que esa actividad, ¿cierto? O esa abstención se le impone al sujeto pasivo, que es quien realmente tiene la imposición normativa. ¿En favor de quién? Del sujeto activo, que es el titular del derecho. ¿Listo? ¿Todo claro, David? ¿O te quedó la duda? David, te fuiste, David. sí entendí. Listo. Bueno. Entonces, ya teniendo claro que la prestación es lo que nos obliga la norma o lo que la norma nos exige, ¿cierto? Al sujeto pasivo, esas prestaciones u obligaciones que pues no está de más decirles que eso lo van a ver en su clase de negocios jurídicos, tiene una división o una clasificación. Esa clasificación, muchachos, podemos hacerla, podemos determinarla de la siguiente manera. Encontramos prestación de dar, prestación de hacer y prestación de no hacer, que ya se los voy a presentar en la próxima diapositiva. Entonces, la prestación de dar es simplemente hacer transferencia por parte del sujeto pasivo al acreedor o sujeto activo, ¿cierto? De un derecho real sobre una cosa. Es decir, transferir el dominio, el derecho de dominio. El ejemplo más claro es la transferencia que se hace de un bien inmueble o mueble que se hace a partir de un negocio jurídico como la compraventa. Esto es una prestación de dar, de otorgar, de transferir. Y encontramos pues la prestación de hacer, es decir, eh, la realización de una actividad determinada, como por ejemplo la obligación que tiene
el trabajador, ¿cierto? De prestar sus servicios personalmente al empleador. Por ejemplo, el pago que se hace, el pago que debe hacer, por ejemplo, una persona eh, que, que es objeto de un contrato de compraventa, ¿cierto? Eso es prestación de hacer, ¿cierto? Mantener, por ejemplo, en buen estado el bien inmueble arrendado, por ejemplo. Entonces, si una me dice transfiere el dominio, la otra me va a manifestar es realizar algo. Y por el contrario, vamos a encontrar una prestación de no hacer, ¿cierto? Una prestación de no hacer, que en la cual, aquí la encontramos, que es abstenerse, es decir, no realizar. Si en una me dicen realiza algo, en la otra me manifiestan es abstente. Entonces, el ejemplo más claro es cuando en un contrato de arrendamiento se estipula que no se puede subarrendar ese bien inmueble objeto de contrato de arrendamiento. Es decir, las prestaciones o las obligaciones se dividen en dar, hacer y no hacer. Es decir, transferir el dominio de algo, realizar una actividad o abstenerme de algo. Esas son las clases, podríamos decir, de obligaciones o de prestaciones. Bueno, aquí vemos los requisitos de la prestación. Obviamente debe ser determinada, puesto que eh, se debe precisar qué es lo que se busca con esa prestación o obligación. Hacer precisa eh, esa prestación. Segundo, que sea posible. Si nos imponen una carga o una prestación imposible, ¿cierto? Por ejemplo, arrendar un bien inmueble en Marte, eso es imposible, ¿cierto? O ir a prestar servicios a la Luna, eso es imposible hoy en día. Eh, entonces debe ser una prestación posible. No habría sentido entonces imponer unas obligaciones o prestaciones imposibles. Y por último, y muy importante, debe ser lícita, es decir, que esté aprobada por la norma. Entonces, no podemos exigirle a una persona que, que compra o que vende, por ejemplo, estupefacientes, en caso tal de que nos quede mal, exigirle pues que surta o que eh, cubra los perjuicios, por ejemplo, de una situación en donde no sea lo que realmente nos iba a entregar la persona que ha vendido el estupefaciente, de pronto en kilogramos o en, sí, el peso no es el que esperábamos o la calidad del mismo, no podemos exigirlo, puesto que es una actividad ilícita y que por el contrario nos traería consecuencias jurídicas muy graves. Eh, bueno, y por último, muchachos, encontramos lo que es la garantía, es decir, eh, aquella facultad, ¿cierto? Que nos da incluso el Estado de hacer respetar, ¿cierto? De garantizar, valga la redundancia, el cumplimiento de la norma. Entonces, la garantía no es más que esa fuerza externa, ¿cierto? O esa coercitividad que se puede ejercer para el cumplimiento de la norma. Esa fuerza externa puede ser, por ejemplo, para el cumplimiento de un orden establecido, como lo encontramos también en la autoridad social del Estado. Pero también esa garantía podemos encontrarla también en el ámbito de lo jurídico, es decir, una garantía, vamos a decir, en el ámbito de lo civil, una garantía real, una garantía prestacional, una garantía, por ejemplo, a través de una hipoteca para cubrir una obligación. Entonces, es simplemente imponer, eh, vamos a decirlo, o vamos a establecer, mm, establecer una regla, ¿cierto? O una
una sanción coercitiva, vamos a llamarlo así, al incumplimiento de una norma. Si tú incumples, yo tengo la posibilidad de, por la fuerza, hacer que cumpla. ¿Listo? Eso es la garantía. Eso es el último elemento de lo que conocemos como los elementos esenciales del derecho. Entonces, conclusión, los sujetos, sujeto activo y sujeto pasivo, eh, ambos pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Encontramos la prestación, ¿cierto? Que es lo que nos exige la norma, la actividad que nos exige la norma, ya sea de dar, de hacer o no, de no hacer. Y por último, la garantía, es decir, la facultad de hacer y respetar la norma o la regla jurídica. ¿Alguna duda, muchachos, con respecto a la temática que hemos tratado hoy? Ya estamos terminando. Ya, pues, la idea es ir abordando esta temática poco a poco. Ya vamos en la segunda lección. Quisiera que nos pusiéramos de acuerdo en cuanto al día y la hora de la próxima sesión. Yo les propongo el día martes a las 5 de la tarde, igual como lo hicimos hoy. 5 o 6 de la tarde, ¿les parece bien, muchachos? Perfecto. Pues, o sea, yo la verdad que no puedo. Pues. Hoy sí puedo, porque no le voy a decir mentira. Hoy viernes sí puedo. Así hasta ahora, después de 6, sí. Pero el martes no, que el martes pues trabajo todo el día y tengo clase de 4 a 10 de la noche. Entonces se me hace imposible el martes. El martes, Ok. el lunes, martes y jueves. O Porque sea que el miércoles jueves. el miércoles y viernes salgo a las 6 de la tarde de clase. Entonces podemos hacer la sesión a las 6:30 para que te quede tiempo de que descanses. El día Claro, miércoles. sí, no hay Listo. problema. Entonces nos vemos el día miércoles. No se diga más. Entonces, muchachos, un placer haber estado con ustedes en esta sesión sincrónica. La sesión queda grabada. Esperen que ya apenas logre pues bajarla y subirla a YouTube, yo se las paso. ¿Oyeron? Sí, profe. Profe, Bueno, una pregunta. ¿El Cuéntenme. trabajo hasta cuándo hay tiempo para mandárselo? Traten de que sea por lo menos el segundo taller hasta el día domingo para ya poder calificar y darles la nota. Claro, profe. profe, y ya subió la nota del primer taller. Esa nota te la doy la próxima semana, ¿viste? Porque como estamos virtual, entonces Claro. me toca calificarlo ahí en la plataforma, ¿oíste? Ah, ok. Listo, profe. Listo, profe. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase, muchachos, que pasen una feliz noche. Igual, Bueno, profe. profe, igualmente. Chao. Igualmente. Bueno.